que Dios pueda estar guiándonos. Amén. Bueno, luego de dar estos anuncios, yo quiero invitarle a abrir sus Biblias en Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. Allí aparece se narra una parábola que en algún momento ya he predicado, pero yo quiero hoy día que podamos dar un punto de vista, dar un punto de vista tal vez un poco diferente a lo que habitualmente se da. Y quiero usarlo de pretexto, capítulo 10, Lucas 10, 25 al 37. Quiero usarlo de pretexto, ¿no? Para hablar acerca de los valores, para hablar de principios, para hablar de lo que Dios espera de nosotros como iglesia. ¿Vale? Y creo durante estos días Dios ha estado hablando a mi vida en este sentido, y yo por eso quiero compartirlo con vosotros, porque creo que es algo que Dios quiere poner en nuestro ADN como congregación, en nuestro ADN como persona, como hijo de Dios. Dios quiere poner esta identidad, quiere poner esta cualidad, estas características que no deben faltar, que deben estar siempre presentes en cada persona. Ya vamos a hablar de cuáles son. Así es que bueno, habiendo encontrado, ¿sí? ¿Lo han encontrado? Lucas 10, 25 al 37, dice: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. ¿Qué es lo que quería? Probar a Jesús, ¿no? Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás, se dice, ¿no? Luego le responde él, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es la persona cercana a quien yo tengo que hacerle un bien, no? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: ¿qué cosa? El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. ¿Quién fue entonces el que actuó como un verdadero prójimo? El que hizo misericordia, ¿cierto? Dice, el que usó de misericordia. ¿Quién fue el que usó de misericordia en este caso? El samaritano, ¿no? El samaritano. Aquí hay una cosa que es muy interesante cuando uno lo lee. Uno se da cuenta que hay un diálogo, ¿no? Esta parábola está dentro del contexto de un diálogo de Jesús con un hombre, con un levita, algunos dirían, con un intérprete de la ley, perdón, no con un levita, con un intérprete de la ley. Algunos decían que estos eran los abogados de aquella época, ¿no? Los hombres eran los entendidos en las leyes mosaicas. Entonces, cuando había alguna disputa o había alguna cosa un poco clara, venían donde estos doctores de la ley, intérpretes de la ley, y les preguntaban qué decía la ley al respecto. Eran verdaderos abogados de la ley, de la religión en aquella época, ¿no? Entonces, este hombre se supone que era un hombre que conocía la ley. Y viene donde Jesús a preguntarle acerca de ciertas cosas, ¿no? ¿Cómo heredar el reino de los cielos? Y por lo visto, el hombre, como lo demuestra, repite perfectamente lo que había que hacer: amar al Señor con todo el corazón, y luego añade: llamar a tu prójimo como a ti mismo. Yo no sé si a ti, pero a mí me llama la atención que a pesar de haber respondido tan bien, el versículo 29 dice: pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús. Mi pregunta es: ¿justificarse de qué? Si se supone
que él había dicho lo que había dicho correctamente y había recitado correctamente lo que tenía que hacer. ¿Me voy explicando? Él le dice, conozco, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma, ¿cierto? Y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él quería justificarse. ¿Por qué quería justificarse? ¿Por qué creen ustedes? Porque no lo hacía. Tan simple. Jesús le dice, haz esto y vivirás. Entonces, por lo visto, el doctor de la ley, este hombre intérprete de la ley, este abogado, este legalista, este hombre experto en la palabra, la conocía muy bien, pero tenía un problema con la praxis, tenía un problema con la práctica. Tenía un problema con la práctica. Es decir, tenía una muy buena teoría, pero tenía una mala praxis, tenía una mala práctica. Entonces Jesús le pone este ejemplo, ¿no? Le pone el ejemplo de estos personajes que allí aparecen, ¿no? Del hombre que desciende de Jerusalén, ¿cierto? A Jericó. En Jerusalén era el centro de adoración, era el centro de alabanza, y estaba el templo. La gente iba a Jerusalén, y siempre cuando alguien iba a Jerusalén se hablaba de subir a Jerusalén. ¿Por qué? Por una posición espiritual, más que una posición física, geográfica, era una posición espiritual. Como allí estaba el templo, y como allí habitaba Dios, entonces Jerusalén tenía un rango más alto, más importante, ¿no? Entonces ellos subían a Jerusalén y venían descendiendo de Jerusalén a Jericó. Jericó era conocido por ser un pueblo que quedaba cerca, a unos 30 kilómetros de Jerusalén. Era conocido por ser el lugar donde vivían los levitas y vivían los sacerdotes. Allí tenían sus casas ellos, ¿vale? Entonces ellos venían allí y seguramente este hombre, no sabemos, no da características si era un hombre común y corriente, si era otro religioso, simplemente venía descendiendo, venía de regreso de Jerusalén, a lo mejor habiendo ofrendado algo a Dios, haber ofrecido algún sacrificio a Dios, pero es cuando lo asaltan y los ladrones le despojan de todo y lo dejan medio muerto. Jesús usa dos personajes aquí. Dice que habla de un sacerdote y de un levita que pasan al lado de él y no lo toman en cuenta. Pero luego pasa que el samaritano sin pensarlo dos veces, es muy enriquecedor el detalle que da, ¿no? Porque primero dice que lo cuida, lo coge, se acerca, le venda las heridas, le echa aceite y vino, es decir, actúa como un verdadero médico, como un doctor, le da los primeros auxilios. Luego él lo pone en la cabalgadura que él traía. Él venía sobre una cabalgadura, ¿cierto? Pero él que lo coge al enfermo y lo sube a la cabalgadura y a él no le importa caminar y lo lleva hasta un hospedaje, hasta un mesón, y allí lo instala y le paga al dueño del hospedaje, le paga 2 denarios, que equivale al sueldo de 2 días, y que con eso servía para pagar varios días también de hospedaje, y no solamente con pagarle el hospedaje y la comida de aquel lugar, sino que también le añade y le dice, todo lo que él gaste me lo pone a mi cuenta, que yo te lo pago a la vuelta. A mí es enriquecedor todo eso, porque la diferencia entre uno y el otro, entre los religiosos y el samaritano, es abismante. Los primeros actúan con indiferencia, pasan de él, ¿cierto? En cambio el samaritano se despoja de todo, se desvive, como diríamos nosotros, por querer ofrecer la mejor atención posible a este desconocido. Se desvive por querer ofrecer la mejor atención a este desconocido. Entonces aquí donde saltan muchas preguntas, salta un poco qué es lo que pasa en esta situación, qué es lo que Jesús quiere enseñarle a este hombre, qué es lo que quiere enseñarle a este doctor de la ley que no estaba dispuesto, no practicaba la ley, y a través del ejemplo, a través de la actitud que tiene el sacerdote y el levita, le grafica prácticamente la actitud que él estaba teniendo. Ahora, algunas preguntas que yo me hacía, y a lo mejor las podemos aquí reflexionar un momento. ¿Por qué esa actitud tan indiferente del sacerdote y el levita? ¿Por qué? ¿Qué los lleva a tomar esa decisión y lejos de actuar, se mantienen distantes del hombre que había sufrido esta situación y estaba allí tirado, medio muerto? ¿Por qué actuar de esa manera? ¿Alguien podría decirme qué piensa al respecto? A lo mejor por no contaminarse o... Puede ser, por no contaminarse. Desconfianza. Para no gastar tiempo ni dinero.
voy deprisa a mi casa, tengo que llegar a estar con mi familia, vengo del templo, ya he servido a Dios, no tengo mucho tiempo. No tuvieron misericordia. Tampoco fueron movidos a misericordia, pero la ley decía que había que ayudar al prójimo. Incluso la ley decía y dice que si tú ves al buey de tu amigo, de tu vecino, que ha caído en un hoyo o que está en peligro, es tu deber rescatarlo. Pero el del vecino, porque el prójimo vemos a veces solamente el vecino de al lado y no vemos más allá. Y dice, pero la cosa es que incluso la ley añade hasta los animales, es decir, era deber de cualquier religioso, de cualquier persona, atender aún hasta los animales que estaban en problemas, aún los animales que estaban en dificultades. ¿Cuánto más un hombre o una persona? Me voy explicando, es decir, aquí hay muchas cosas que como que no cuadran. Entonces cuando Jesús le encara y le dice, muy bien, entonces, ¿quién es el que realmente actúa como un prójimo? ¿Quién es el que realmente actúa con su cercano como debiera ser en regla? El que usó de misericordia. Entonces Jesús aquí plantea algo que es muy interesante, porque cada una de nuestras decisiones, así como las decisiones de estos religiosos, cada una de nuestras decisiones son un reflejo de nuestros valores. Y los valores es aquello que nosotros consideramos más valioso para nosotros. ¿Qué es lo más importante para nosotros? ¿Qué es lo prioritario para cada uno de nosotros? Entonces nuestras decisiones siempre van a ser un reflejo de lo más valioso que hay para nosotros. ¿Qué era lo más valioso para los religiosos que pasaron allí, el sacerdote y el levita? No lo sabemos. Seguramente era como decía Janina, no contaminarse, a lo mejor mantener una pureza, que el otro, si estaba muerto, ni iban a tocar un muerto. Había sangre de por medio, no lo vamos a tocar, venimos del culto, venimos de la adoración a Dios, tenemos que pasar de eso, no podemos contaminarnos, qué sé yo, o la desconfianza, o el egoísmo, o simplemente eso, estaban tan encerrados en sí mismos que no les importaba lo que ocurría alrededor. Me voy explicando. En cambio, para el samaritano, ¿qué fue lo más importante? Simplemente la persona, el individuo como tal, la persona como tal, fue lo más importante para él. Y él no escatimó esfuerzo en poder atender a la persona como lo que era, persona. Como una persona, como un individuo creado a imagen y semejanza de Dios. A veces nosotros como que no entendemos que cuando Dios nos habla del amor al prójimo, cuando Dios nos habla de la relación con las demás personas, no es por un hecho solamente de la persona en sí, sino porque cada uno de nosotros ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús decía, lo que has hecho a uno de estos, a mí me lo habéis hecho? Cuando salte la pregunta y diga, Señor, ¿cuánto te dimos desnudo y te vestimos? ¿Cuánto te dimos hambriento y te dimos de comer? ¿Cuánto te dimos sediento y te dimos de beber? Y Jesús le dice, porque cuanto a uno de estos pequeños lo hicisteis, a mí me lo hiciste. ¿Por qué? ¿Dónde está eso? Porque cada uno de nosotros, de alguna manera u otra, somos hechos a imagen y semejanza de Dios y tenemos de Dios en nosotros, algo de Dios en nosotros. Y se lo hacemos a Él, porque hemos sido creados. Y todos somos iguales. Eso habla de igualdad, eso habla de equidad. Entonces, aquí hay una cosa que Dios está enseñándole. Y que Jesús quiere enseñarle a este doctor de la ley. Hay cosas que tienen valor. Hay cosas que son más importantes que todos aquellos legalismos, que todos aquellos estatutos que tú puedas aprender. Hay mucha buena teoría. Tu teoría no sirve de nada si no está sustentada en valores. ¿Me voy explicando? Es como cuando te para un policía y el policía dice, no, yo a usted tengo que aplicarle la ley, ¡puf! Pero no considera la otra parte valórica. ¿Me voy explicando? Una ley sin valores no tiene sentido, porque lo que le da humanidad a la ley son los valores. Si no, lo contrario, simplemente es algo rígido, algo frío. ¿Se acuerdan que a Jesús lo criticaban por sanar a la gente un día sábado? ¿Jesús quebrantaba la ley? Claro que quebrantaba la ley, humanamente. ¿Pero por qué? Porque había un valor por superior a la ley, que era el valor del ser humano. Porque la persona era más importante que la ley. Porque la ley había sido creada para favorecer al ser humano, pero no para destruir al ser humano, no para impedir que el ser humano crezca y avance.
Me voy explicando, es decir, las leyes, las costumbres o lo que sea, simplemente son herramientas que nos van sirviendo para conducirnos en determinadas ocasiones, pero lo más importante es la vida del ser humano. Y eso es lo que Jesús viene a establecer. Por eso que no le importaba juntarse con los leprosos, no le importaba resucitar a un muerto y tocarlo para resucitarlo. A él no le importaban aquellas cosas, no le importaba que una mujer con flujo de sangre le tocara. Él no tenía problema, porque lo que más importaba era la persona que estaba por sobre las leyes y por sobre los legalismos que nosotros podamos tener. Entonces, lo quieras o no, todos nosotros tenemos ciertas estructuras en nuestra mente. Tenemos cierto legalismo en nuestra mente. Ahora, esos valores son los que van a sustentar y deben sustentar nuestra fe, nuestra conducta, y deben ser reflejados a través de nuestras acciones. Ahora, cuando vemos esto, decimos cuáles son aquellos principios y entonces cuáles son aquellos valores que Dios quiere que nosotros vivamos. ¿Dónde estaba fallando, en este caso el levita? ¿Dónde estaba fallando el sacerdote? ¿Dónde falló el intérprete de la ley? Que Jesús tiene que tocar este tema valórico. Yo en esta mañana quiero que hablemos de 3 valores que son la base de toda la vida del cristiano. De todo cristiano que se diga tal, tiene que tener estos 3 valores, sino todo lo que haga nos carece de total sentido. No tiene ningún sentido el hacer las cosas si no tenemos estos valores. Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Antes que lo encuentren, mírenme, antes que lo busquen. ¿Qué creen ustedes que sería lo más importante para Dios? Si hablamos de 3 valores. No miren el texto que está aquí. ¿Ya lo he puesto? No lo miren. ¿Cuál creen ustedes? 3 valores. 3 valores importantes. No lo miren. No lo miren. Están tentados a mirar el texto, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Hacer misericordia? Ya lo has leído ya. ¿Lo has leído? ¿Hacer misericordia? Amar a nuestro prójimo. Amor, iba a decir. Amor. ¿Vale? Por allí va, ¿no? ¿Te has dado cuenta que cuando nos enseñan el ABC, y a lo mejor vamos a cambiar el ABC, nos dicen, hermano, para que usted crezca, lo primero que tiene que hacer es venir a la iglesia, orar, leer la Biblia. Nos están hablando de acciones. Y vamos a incluir estos 3 valores la próxima vez que hagamos la reedición de nuestro ABC. Porque hay 3 valores que Dios dice, y los tenemos aquí, ¿no? ¿Cuáles son los 3 valores? Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Mira, aquí hay una cosa interesante, porque toda la ley y todos los mandamientos y todo lo que Dios anhela del ser humano lo resume en 3 valores. En 3 valores. Los 10 mandamientos están resumidos aquí en 3 valores. Jesús también aplica estos 3 valores. Porque todo se tiene que sustentar en estos 3 valores. Y por lo visto, por lo que yo leo aquí en Miqueas capítulo 6, versículo 8, Dios ya lo había declarado al pueblo y el pueblo lo había olvidado. Mira, lee un poquitín, a ver si lo podemos ver un poquitito antes. Daniel, ponme unos versículos antes allí, ahí en Miqueas. Capítulo 6, versículo 5, por ejemplo. Sí, sigo ahí. Oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra. El pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito tenía un problema Dios con su pueblo. Te altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho o qué te he molestado? Responde contra mí. Había un pleito allí. ¿Cuál era el pleito? Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab, y que le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas la justicia de Jehová. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocausto, con becerros de un año? Esa es la pregunta. Ellos pensaban que los sacrificios eran suficientes. ¿Qué dice el 7? Dice, ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite?
¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi pueblo? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová. ¿Qué es lo que había caído a la gente? ¿En hacer solo sacrificios? Venían y ofrecían ofrenda a Dios. Traían sus diezmos a Dios, traían sus ofrendas a Dios, traían sus animales a Dios. Sacrificaban y sacrificaban, pero Dios decía, yo tengo algo contra ustedes. Pero Señor, diría el pueblo, ¿no? Te hemos dado de todo. Hemos sido fieles con el diezmo, hemos sido fieles con la ofrenda, hemos sido fieles con los animales, lo que tú nos pides te hemos dado. Sí, pero yo tengo algo, tengo contienda contigo, por eso no te va a ir bien, te va a ir mal. Tengo una contienda contigo. ¿Acaso eso es lo que yo te he pedido? ¿Y qué es lo que le dice? Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Y lo que pide Jehová de ti. Y aquí una palabrita, solamente. Diga conmigo, solamente. Solamente. ¿Y cuando es solamente? Solamente, simplemente. Yo no te estoy pidiendo tantas cosas. ¿Está bien lo que tú estás haciendo? Claro que está bien, pero hay algo que falta aquí. Hacer justicia, amar misericordia y ser humilde. Significaba que este pueblo era capaz de dar todo, pero le faltaba la justicia, le faltaba la misericordia y le faltaba la humildad ante Dios. ¿Me voy explicando? Nosotros muchas veces nos quedamos solamente ¿con qué? Con las acciones. Señor, es que yo voy a la iglesia, Señor, es que yo oro, Señor, es que yo diezmo, Señor, es que yo ofrendo, Señor. Claro, es necesario hacer eso, dijo Jesús, sin dejar de hacer aquello, ¿no? Que era la justicia, la misericordia y la fe, dijo Jesús, ¿no? Aplica esos tres conceptos. Y aquí está diciendo lo mismo. Solamente, que Dios no te está pidiendo tantas cosas, también solamente, ¿qué cosa? Justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Isaías capítulo 58. Sin perder esto, ¿no? Porque luego vamos a trabajarlo. Miren, Isaías 58. ¿Sí? Versículo 3, 58, 3. ¿Vale? Dice, versículo 3, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Acá en Malaquías había un altercado, ¿cierto?, entre Dios y el pueblo. Ahora aquí en Isaías algo pasaba. ¿Por qué decían, cierto? Ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestra alma y no te diste por entendido, le dicen a Dios, ¿no? Y aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es decir, eran gente muy espiritual, estaban ayunando. Pero mientras ayunaban y levantaban manos a Dios, con la otra mano estaban haciendo injusticia. No estaban actuando con misericordia. Estaban oprimiendo a sus trabajadores, estaban faltando a su prójimo, no estaban siendo amorosos, consecuentes con ellos, pero ayunaban, lloraban, guardaban la ley, como diría Malaquías, ofrecían sacrificios a Dios. Es tal el ayuno, dice el versículo 5, que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis este ayuno y día agradable a Jehová. Es decir, basta con... es suficiente solo con vestirse de silicio humildemente y poner cara de que tenemos hambre y que estamos quebrantados. ¿No es más bien, dice Dios, el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No? ¿Vamos notando la diferencia? No es que partas tu pan, ¿con quién? Con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. ¡Wow! El levita, el sacerdote, venían del templo. Tal vez, vamos a suponer, esto no lo dice la Biblia, habían entregado su ayuno al Señor, ¿no? Habían ayunado, se habían demacrado, venían tal vez con la cara cabizbaja, caminando, pero cuando ven al hombre allí moribundo, pasan de largo, hacen la vista gorda. ¿Es el ayuno que Dios escogió? No. Dice, el ayuno que yo escogí no es acaso el ayudar a darle comer al hambriento, vestir al que está desnudo.
levantar al que está allí caído, al que está quebrantado, consolarlo. ¿Acaso no es ese el ayuno? ¿No es más importante eso que esto otro? ¿No es más importante en este caso la misericordia, la justicia, el amor, la fe, que las obras, que los becerros, que los ayunos y todas las ofrendas que podamos presentar? Me voy explicando. Entonces hay una escala de valores. Y añade ahí en Isaías capítulo 58, y añade el versículo 8, entonces dice, entonces, una vez que tú ayunes de la manera correcta, ¿cierto? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Es decir, si no hay valores, todo lo que nosotros podamos hacer simplemente cae en saco roto. Toda la bendición que Dios pudiese dar se va entre los dedos, no la vamos a recibir, no la vamos a retener. ¿Por qué? Porque hay una carencia de valores. Entonces aquí hay 3 valores que los voy a mencionar rápidamente. Los vamos a profundizar así, no mucho porque no nos da mucho el tiempo, pero estos 3 valores son fundamentales en todo lo que hagamos. Si nosotros hacemos cosas y no está incluido estos 3 valores, por muy espirituales que parezcan, no sirven de nada. Así como el que ayuna, por muy espiritual que parezca, si no está apoyado en valores concretos, no sirve de nada. Así como el que diezma y ofrece becerros y ofrece sacrificios, si no está apoyado, fundamentado en verdaderos valores, no sirve de nada. Entonces aquí hay 3 valores. El primer valor es hacer justicia. Hay una de las versiones que dice vivir honestamente. Vivir honestamente. Hacer justicia tiene que ver con respetar los derechos de nuestro prójimo. Cuando yo veo a ese hombre allí, del samaritano, que el samaritano lo ve, a este hombre desnudo, a este hombre que le habían arrebatado todo y lo habían maltratado, ese era un hombre que tenía derechos. Tenía derechos. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué derecho tendría ese hombre? De vivir. De que lo asistieran, por supuesto, el derecho a la asistencia. El derecho a vivir, el derecho a ser tratado dignamente, el derecho a que se preocupen por él, el derecho a que alguien le preste ayuda, el derecho de que alguien le cure las heridas, el derecho a que alguien lo lleve a un lugar seguro, el derecho a ser cuidado, a ser protegido, porque él estaba desvalido. Él tenía un derecho. Y el hacer justicia tiene que ver con eso, con respetar los derechos de nuestro prójimo. Que lo que yo hago es por respetar el derecho. Vivo honestamente para respetar los derechos de nuestro prójimo. ¿Han leído los 10 mandamientos? ¿Alguna vez los han leído? Léanlos. Y ustedes van a dar cuenta que de los 10 mandamientos, las 2 terceras partes de los mandamientos tienen que ver con los derechos hacia el prójimo, con los deberes hacia el prójimo. El primero, honra a tu padre y a tu madre. Luego dice, no matarás, no hurtarás, no cometerás adulterio y no codiciarás. No codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás la vaca de esto y aquello. Tiene que ver con mi prójimo, tiene que ver con los demás, tiene que ver con los derechos que los otros tienen. El derecho que tiene el mamá, el papá, ¿para qué? Para ser honrado, es un derecho que ellos tienen. Tú no se lo puedes quitar, no importa si son buenos o son malos. Ellos tienen el derecho de ser honrados y ser respetados. La gente tiene el derecho a la vida, tú no la puedes matar, no matarás. Es un derecho a la vida, eso es justicia. El derecho a no codiciar. El codiciar, el querer tener lo que tú tienes, tráemelo para acá. Y usamos, o se usa, todos los medios habido y por haber para tener lo que el otro tiene y apoderarme de lo que el otro tiene. Incluso algunos caen en el desprestigio, porque quieren desprestigiar el buen nombre que otro tiene para ellos tener un buen nombre, un reconocimiento, qué sé yo. Los derechos, el adulterio, esa mujer no es tuya o ese hombre no es tuyo, es de tu prójimo. Tienes que respetarlo, tienes un derecho allí que no puedes transgredir. Entonces la justicia, hacer justicia, tiene que ver por velar por los derechos de nuestro prójimo y que él pueda disfrutar, ¿cierto?, de los derechos que a él, por ser hijo de Dios, le corresponden y merecen. Independiente del país en que vivamos, hay derechos que son universales, con los que cada uno de nosotros ha nacido, y Dios quiere que la gente viva y disfrute de esos derechos. Ahora el tema es que quienes tienen que demostrar esos derechos somos nosotros, el pueblo. Nosotros hemos descansado y se ha delegado esa responsabilidad muchas veces en el gobierno, en las leyes humanas, cuando Dios se lo ha dado a su pueblo, se lo ha dado a su iglesia.
Los primeros en defender los derechos humanos teníamos que ser los hijos de Dios. Tendríamos que ser nosotros. Por eso que Martin Luther King, cuando defiende en Estados Unidos los derechos que tienen los negros, porque está en contra, ¿cierto?, de las leyes, esas leyes discriminatorias, él se levanta porque lo veía en la palabra, que el derecho universal, el derecho a la libertad, era un derecho que estaba en la Biblia. Eso es hacer justicia. Eso es hacer justicia. Vivir honestamente para que los otros disfruten de la justicia. Poner en libertad, bendecir, ayudarle, es un derecho de la justicia que ellos merecen. Ahora, el segundo valor, aparte de la justicia, que está pensando en el ser humano para que viva con honra, para que viva como un hombre hecho a imagen y semejanza de Dios, porque la justicia, eso es lo que busca. El otro valor tiene que ver con amar la misericordia. La palabra misericordia viene de una palabra hebrea que es hesed, que no es otra cosa que la piedad puesta en práctica. Que la piedad puesta en práctica. Nosotros tenemos lástima de la gente. Dios no quiere que tengamos lástima, Él quiere que tengamos piedad y que la pongamos en práctica. La piedad, la lástima es un sentimiento barato. Me dio lástima, me dio lástima y me dio lástima. Y te quedaste con la lástima, no con ese dolor, ¿no? Con ese dolorcito allí de que lo que está pasando. Pero eso es un sentimiento barato. Porque así como viene, se va, se acaba. No, hay que ayudarlo, nos movemos por las emociones. No. Cuando hablamos de la misericordia está basada en la piedad, que es la compasión por los demás, pero que te lleva a la acción. Es práctico. Es decir, no existe una misericordia, no puede existir la misericordia teórica, sino que tiene que ser práctica. Por eso que dice amar misericordia. ¿Por qué? Porque el amor es práctico. ¿O existe el amor teórico? No. El amor, si no se lleva a la práctica, no es amor. Es así de simple. Si tú no vives el amor, entonces no amas. Por eso que dice amar la misericordia. Tú tienes que poner en práctica la misericordia. La misericordia tiene que ser parte de tu estilo de vida. Si la ley te está diciendo que tienes que sacar a ese animal que ha caído en el hoyo, con mayor razón tienes que sacar al hombre que está malherido. Si no lo ves, entonces tienes un problema. No estás amando, no estás mirando con los ojos que Dios quiere que tú veas, que tú mires. Entonces, el amar la misericordia puesta en práctica. ¿Y qué es lo que busca la misericordia? ¿Cuál es el objetivo de la misericordia? ¿Cuál creen ustedes? Ser justos con el prójimo, ayudar. Vale, es la justicia expresada en la ayuda. Es la ayuda. Yo estoy para ayudarte, yo estoy para bendecirte, yo estoy para esto, para aquello. Y ahora, la misericordia no tiene que ver, y eso yo lo veía, es algo constante. La misericordia denota una actitud constante de ayuda, ¿cierto? En este caso, por nuestro prójimo. Nosotros a veces, y muchas veces se ve eso, ¿no? La gente ayuda una vez y luego ya se siente, pero pleno, satisfecho. ¡Guau! Le di pan al hambriento. ¿Cuándo lo hiciste? Hace 2 meses atrás, pero ¡guau! ¡Qué bien me siento! Todavía me dio ese subidón, esa alegría, ese gozo, esa satisfacción. Me ha durado 2 meses. Ya han pasado 2 meses y no has vuelto a ayudar. No. ¿Me explico por qué? Porque la misericordia es que si viene los hijos de Dios, se supone que es parte de la naturaleza. Es continua, es constante. Está para ayudar, está para bendecir, está para ayudar, está para bendecir. Es la justicia que se refleja a través de la ayuda a la gente que está necesitando. Ahora, el problema nuestro es que nosotros ayudamos, cuando es humano, el que ayuda siempre ayuda con un fin egoísta. Y ahí se acaba la justicia. Claro, si yo ayudo, la justicia busca el bien siempre de la otra persona, ¿no? Que sus derechos... tiene un derecho, su derecho es que sea ayudado, que sea socorrido, ¿no? Ahora, pero si yo actúo ayudando, esperando algo a cambio, llámese reconocimiento, satisfacción personal, felicidad, gozo, alguna cosa interna, bla, bla, y lo hago por eso, porque me siento tan bien. ¿Te has dado cuenta lo bien que uno se siente ayudando? ¡Wow! Eso es una finalidad egoísta.
Si yo lo busco, si yo ayudo por sentir esa sensación, estoy siendo egoísta, porque ya no estoy pensando en él, estoy pensando en mi satisfacción. Entonces el día que tú ya no te sientas satisfecho y no te agrade, lo dejas de hacer. Y la justicia y misericordia son cosas que no se basan en ti, se basan en el otro. Yo veo al samaritano que no la pensó 2 veces. Simplemente actuó de manera natural. Ni siquiera inclinó su rostro, dobló sus rodillas y dijo: Señor, ¿qué puedo hacer por este hombre? Saltaba a la vista, ¿no? Señor, dirígeme. Y no, él simplemente, esto no se piensa. Este hombre hay que socorrerlo, lo vamos a vendar, aquí tengo aceite, tengo vino, tengo unas vendas, y si no tengo vendas rompo la ropa que tengo, la rasgo y le vendo, lo voy a subir aquí, lo voy a llevar allí donde yo duermo constantemente, una buena cama, y dejamos todo pagado, y no te preocupes, ahora estás a mi cargo. Tú estás a mi cargo. Tu carga es mi carga. Tú ya no vas a tener carga, esa es mi carga. Jesús, ¿qué es lo que dijo? Venid a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Él nos cogió en sus brazos y dijo: ven para acá, hombre, ya no, ven para acá, chiquillo, chiquilla. Ya no es tiempo de que tú estés preocupado. Ven aquí, ya no sufras, que no te duela. Yo te voy a curar las heridas, yo te voy a vendar y te voy a llevar a descansar, ¿cierto? Conmigo, a habitar conmigo. Entonces, la justicia, el amar la misericordia, son valores que tienen que estar allí presentes. Cuando vamos a Peralta, cuando hacemos el Día del Amigo, cuando invitamos a la gente a la iglesia, hagámoslo simplemente porque la gente tiene el derecho de escuchar a Cristo. En segundo lugar, porque hay que hacer misericordia. Simplemente les damos porque queremos darle, porque nos nace darle, porque Dios no sabe otra cosa que dar. Si yo estoy haciendo cosas para hacer proselitismo, y lo digo así de verdad, muchas veces yo me he encontrado haciendo cosas por hacer proselitismo. Vamos a ayudar a fulano para ver si se acerca al Señor. Yo nunca vi a Jesús haciendo cosas y luego diciendo: vale, ahora síganme. O simplemente voy a alimentar de los 5.000, muy bien. ¿Quiénes me siguen? Ya, ustedes les alimento. El resto, búsquese la vida. Eso sería proselitismo. Me voy explicando. No, a ti no escucho tu oración, porque un día te sané y tú no me seguiste. Así que se acabó. ¿Ustedes se imaginan a Jesús haciendo eso? ¿No? Él daba. Él entregaba. Él sabía que muchos de los que él estaba alimentando, un par de añitos después o meses después, le iban a estar gritando: crucifíquenle, crucifíquenle, mátenle. Él sabía perfectamente que lo iban a traicionar. Pero él, ¿qué es lo que entregaba? Misericordia. ¿Qué es lo que ejecutaba? La justicia. ¿Notan la diferencia? Entonces, cuando la gente nos dice no, cuando la gente, a pesar de lo bien que podamos actuar, nos ofende, no pasa nada, punto, no pasa nada. Tú sacudes tus pies y la bendición sigue sobre tu vida, ya está. Te sacude de la situación, pero la bendición sigue contigo, porque lo que tú has querido es bendecir, es obrar misericordia, es actuar con justicia. Y el tercer punto, que es el de donde depende todo también lo otro, lo anterior, es nuestra relación con Dios. ¿Se han dado cuenta que aquí se repite que 2/3 tiene que ver con el prójimo y 1/3 con la relación con Dios? Como los 10 mandamientos. El amar, el hacer justicia y el tener misericordia tiene que ver con el prójimo. Y me queda 1/3, que es ser humildes o tener fe o sujetarse ante Dios, la sumisión ante Dios. Porque lo quieras o no, aunque parece menos importante, es lo más importante. Porque ¿qué nos lleva a nosotros a actuar con justicia? ¿Qué es lo que nos lleva a nosotros a actuar con misericordia? Es la sumisión a Dios. Es la presencia de Dios. Es el obrar de Dios en nuestra vida. Y es más, yo lo entiendo de la siguiente manera. Si hay una persona que está sometida a Dios, que está humillada a Dios, va a actuar siempre con justicia y misericordia. Por eso que a Jesús no concebía en su mente y le costaba entender en su mente de que hubiese un sacerdote y un levita y no hubiesen hecho algo. Que este doctor de la ley, a pesar de que se conocía toda la ley, no era capaz de hacer nada. Hablaba de sumisión a Dios, hablaban ambos de respeto a Dios,
pero no estaban poniendo en práctica lo más importante de la ley, que era la justicia y la misericordia. ¿Me voy explicando? Es decir, lo natural en nuestra vida es hacer justicia y misericordia. ¿Por qué? Porque se supone que estamos sujetos a Dios. Si no estamos haciendo justicia y misericordia, entonces algo está fallando en nuestra relación con Dios. Hay algo que no hemos entendido del lenguaje de Dios. Hay algo de la persona de Dios, hay algo de la personalidad de Cristo que tú y yo todavía no hemos entendido, que aún no hemos comprendido de su esencia, de sus valores, de su filosofía de vida, de su manera de pensar, de su manera de evaluar las cosas. Hay algo que aún no lo hemos comprendido. Porque si lo comprendiésemos, nuestra vida sería un desbordar de justicia y de misericordia. De forma natural, en forma espontánea. Yo quiero confesar un pecado esta mañana. Va a quedar grabado. Yo recuerdo hace años atrás, estando en Chile, teníamos nuestros cultos los domingos por la tarde, a las 6:30 o 6, ya no me acuerdo. Han pasado algunos años, ya no me acuerdo. Creo que era a las 6 de la tarde. Y siempre llegábamos un rato antes para orar, preparar todo. Y íbamos a comenzar la reunión cuando de pronto entra corriendo uno de los hermanos de la iglesia, Rubén. Y Rubén me dice: pastor, me dice, se está quemando la casa de José aquí al frente. Se está quemando la casa de José aquí al frente. Venga, ayudar, vamos, todos a ayudar, bla, bla, bla. Yo me quedé en blanco. Porque dije: suspender el culto para salir. Y un conflicto porque yo no sabía cómo el culto tenía que comenzar a la hora y cómo yo podía ir a ayudar y que el culto comenzara a la hora. De pronto salí afuera a dar una vuelta a ver qué podía hacer, con la excusa de que ojalá el incendio anduviera más rápido, se apagara, se definiera para yo empezar el culto. De pronto entra Rubén corriendo, saca un pedazo de alfombra que había en el suelo, porque con eso iba a ir a tapar y apagar las llamas. Yo recuerdo que me saqué, no sé si andaba con esta misma chaqueta, para que vean que tiene años, y me la dejé y fui, y de verdad yo estaba pensando que el culto, nos vamos a atrasar en el culto, e intentamos hacer algunas cositas, pero yo pensando que el culto que se iba a atrasar, al final la casa terminó quemándose, porque no hubo mucho que hacer, el coche que estaba afuera también se terminó quemando, porque cuando ya cogió la pintura, cogió las llamas, las pinturas inflamables, se va, y por mucho que Rubén tapó, pero hasta hace pocos días me volví a acordar de esa situación y dije: qué tonto fui, qué legalista fui. ¿Qué era más importante? La casa. ¿Qué era más importante? La casa de mi prójimo. Si culto íbamos a tener, podíamos hacerlo más tarde. Si culto íbamos a seguir teniendo durante el resto. Lo que yo tendría que haber hecho: hermano, vamos a ayudar, no sé cómo, pero vamos a ayudar. Cojamos ese coche, levantémoslo entre 4 y 5 y saquémoslo a la calle. Rompamos una puerta, ayudemos, Pero yo, ¿qué era más importante? Para mí era el culto. Actué como un sacerdote, actué como el levita. Voy para la iglesia, déjenme, no me interrumpan, no, voy allá, no me voy a ensuciar la ropa o contaminar con cosas, porque lo más importante, no. Lo más importante no es eso. Lo más importante es la persona, es la gente. Y la gente tiene que ver eso, y creo que esa es una de las grandes falencias que muchas veces nosotros cometemos, los grandes errores que cometemos, que le damos más importancia a las formas, le damos más importancia a las ceremonias, le damos más importancia a los rituales que a la vida de justicia y misericordia que debemos tener con la gente. Yo no quiero nunca más volver a repetir esa historia, no estoy esperando que se queme una casa para probarlo, pero no. Es decir, si hay algo que suspender por motivo de, se suspende y se acaba, porque lo más importante no es eso, que tenemos que ofrecer culto al Señor, que tenemos que ofrecer, claro, pero cuando hay prioridades, ¿cierto? Si hay un hombre que ha sido herido, si hay un hombre que está, hay que atenderlo. Como alguna vez he dicho: hermano, si llegas tarde porque has tenido que pasar a buscar a alguien, porque has tenido que pasar a orar por alguien, porque has tenido que hacer, no pasa nada, muy bien, estás haciendo lo que tienes que hacer. ¿Notas la diferencia? Si has tenido que no hay otro horario y justo tuviste que, pastor, mire que justo, por más que intenté, pero justo en el horario del culto tuve que atender otra situación, que un alma, una persona que necesitaba, o una compañía, o esto, háganlo, atiéndanlo. ¿Qué es más importante, la familia o el culto? La familia.
¿Qué más importante, el esposo, la esposa? No, el esposo es lo más importante, la esposa es la más importante. No sé si me voy dando cuenta. Lo más importante, claro que es Dios. Pero esa prioridad que Dios nos da, esa prioridad que es Dios, se ve reflejada en las acciones, en la forma como vivimos hacia abajo. Nuestra relación con Dios se ve reflejada en ese aspecto, en que hacemos justicia y misericordia, porque esa es la esencia de Dios. Es la justicia, es la misericordia, es el bien del prójimo, es cómo le podemos ayudar. Mi espiritualidad se ve reflejada en eso, en la forma en cómo ayudamos a los demás, sin esperar nada a cambio. Nada a cambio. Este día del amigo, a mí me gustaría que nos desafiáramos y que invitáramos a esa gente que necesita, que tal vez ni siquiera pensamos que pueda conocer a Dios, pero invitarle a una merienda. Vamos a tener merienda como siempre, habrá una palabra, escucharemos, pero invitarle no con el afán de hacer proselitismo, no invitarle con el afán de que simplemente ojalá que se quede, no, que conozca a Cristo a través de nuestras acciones, que conozca al Señor a través de nuestros testimonios, que conozca al Señor a través del poder y a través del amor, a través de la justicia y la misericordia que Dios está haciendo en nuestras vidas. Que este día del amigo me encantaría eso, que llegara gente que le invitemos por las puras ganas de invitarlo y que pueda tener la oportunidad de experimentar algo diferente y dejarlo en las manos de Dios. Porque eso es justicia y eso es misericordia. ¿Amén? ¿Qué tal si oramos al Señor? Esta palabra a mí me ha hablado mucho, por eso que la he querido compartir con vosotros.